Descubierto, 2 horas con increíbles verdades estoicas que transformarán tu noche en inspiración. Javier siempre había sido el decepción de la familia. Desde pequeño, sentía el peso de las expectativas de su madre, quien luchaba por mantener a sus 3 hermanos. Abandonar la escuela para ayudar en casa había sido una decisión dura, pero necesaria. Ahora, a sus 25 años, ser conserje en una universidad prestigiosa le hacía sentir atrapado en un limbo. Mientras limpiaba las aulas vacías, rodeado de libros y sueños ajenos, su corazón anhelaba una vida diferente, una vida que parecía cada vez más distante. Una tarde, mientras reorganizaba los pupitres, escuchó una conversación entre algunos estudiantes y el doctor Ortega, un profesor de filosofía conocido por sus enfoques poco convencionales. Intrigado, se acercó a escuchar. Las palabras del doctor, cargadas de sabiduría estoica, penetraron en su mente como mantras que evocaban un deseo reprimido. La fortaleza se encuentra en la adversidad, decía el doctor. No podemos controlar lo que nos sucede, pero sí cómo respondemos a ello. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Eran ideas que, de alguna forma, resonaban con su lucha diaria. Cada día, la limpieza se transformaba en algo más que una tarea. Sus pensamientos se llenaban de preguntas, había algo más allá de ser un conserje. La idea de retomar sus estudios surgía como un susurro rebelde en su mente, pero el miedo lo atormentaba. ¿Y si decepcionaba a su madre, a su familia? Su respiración se aceleraba cada vez que la posibilidad de cambiar su ruta se hacía más real. Entre sus encuentros con el doctor, Javier se encontraba en una batalla constante con sus propios miedos. La presión de su entorno lo empujaba hacia atrás, como si una mano invisible lo anclara a su destino predeterminado. Miraba a sus compañeros, llenos de confianza, y una punzada de envidia lo atravesaba. ¿Es que soy solo un conserje? La pregunta lo atormentaba. Este dilema moral lo consumía mientras limpiaba y organizaba pupitres, navegando a través de un torrente de emociones contradictorias. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Fue entonces cuando un hallazgo inesperado cambió su vida. Revisando cajas antiguas de su abuela fallecida, encontró un documento olvidado que revelaba un secreto familiar. Él era el único heredero de una pequeña pero próspera empresa familiar. Este descubrimiento lo colocó en el centro de un conflicto inesperado. La comunidad, que siempre había visto en él a un simple conserje, ahora cuestionaba su capacidad para liderar un negocio. La voz de su madre resonaba en su mente, insistiendo en la necesidad de hacer lo correcto. Debería aceptar su lugar, pensar en los demás. Justo cuando la presión alcanzaba su punto máximo, su corazón latía como un tambor, y Javier se sintió al borde del abismo. Tenía que decidir, seguir el camino seguro trazado por su madre o arriesgarse a forjar su propio destino. Sentía que el miedo lo consumía, y cada opción parecía un salto al vacío. Sin embargo, era el eco de las palabras del doctor Ortega lo que lo mantenía en vilo. ¿Valdría la pena arriesgarlo todo por lo que realmente quería, o se convertiría en un héroe silencioso en las sombras de su propio barrio? La incertidumbre lo envolvía y una última idea se cernía sobre él. La lucha apenas comenzaba. La semana siguiente, Javier se encontró despertando cada día con una mezcla de ansiedad y expectativa. El descubrimiento de la empresa familiar lo había sacudido de su letargo, pero la responsabilidad que conllevaba le parecía inabarcable. Se sentía como un náufrago en un mar de dudas. La voz de su madre seguía resonando en su mente, pero ahora también empezaba a escuchar el eco de sus propias aspiraciones. Durante sus horas de trabajo, se regía por una nueva rutina, limpiar y, al mismo tiempo, planificar. Con cada taza de café que vertía en el mismo lugar de la cafetería, reflexionaba sobre el futuro de la empresa. La idea de presentarse a sí mismo como un empresario lo llenaba de pavor, pero a la vez le producía un destello de emoción. ¿Qué pasaría si comenzaba a adquirir conocimientos sobre administración? Quizá podría asistir a las clases del doctor Ortega. La filosofía le había abierto una puerta hacia el entendimiento de sí mismo y de la adversidad. Un día, finalmente se armó de valor. Durante su jornada, tomó un cuaderno y, a medida que limpiaba, anotaba ideas sobre cómo podría manejar la empresa. Sus pensamientos se desbordaban, deberes, inversiones necesarias, estrategias. La acción de escribir lo liberaba, lo hacía sentir parte de algo más grande que él. Posteriormente, al final del día, se dirigió a la librería de la universidad buscando libros sobre administración de empresas. Cada paso que daba sentía que se alejaba del pasado que lo había limitado.
Cuando llegó a casa esa noche, su mente estaba en ebullición. A medida que leía sobre marketing y gestión empresarial, algo en su interior comenzó a cambiar. Ya no se sentía como un simple conserje. Estaba en el proceso de definir un nuevo papel, uno en el que podría ser tanto líder como aprendiz. No era cuestión de sobreponerse a sus miedos, sino de reconocerlos y enfrentarlos. Javier sabía que la lucha por el reconocimiento personal no sería fácil, y que tal vez lo que se esperaba de él era algo completamente diferente a lo que realmente deseaba. Sin embargo, la voz de su madre lo seguía atormentando. Notó que su relación con ella se volvía tensa a medida que daba pasos hacia la independencia. Cada conversación era un campo minado, cualquier tema relacionado con su futuro parecía disparar la ansiedad en su madre. La última vez que habló sobre su interés en la empresa, ella frunció el ceño, como si la mera mención de la palabra negocio lo alejara de su rol en la familia. Tu lugar está aquí con nosotros, Javier, había dicho con un tono autoritario que resonó en su cabeza por días. La presión aumentaba. Javier se preguntó si realmente podría equilibrar sus aspiraciones con la lealtad familiar. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar por su propio crecimiento personal? Sabía que la respuesta a esa pregunta sería crucial para su próximo paso, pero la incertidumbre lo mantenía despierto por las noches. Se sentía incapaz de hallar la solución. Finalmente, una noche en particular, cuando el reloj marcaba las 3 de la mañana, Javier se dio cuenta de que la voz interna que le advertía era simplemente miedo. La fortaleza se encuentra en la adversidad, recordó las palabras del doctor Ortega. Si quería ser un líder, necesitaba confrontar sus propias inquietudes y la expectativa de su madre. Así que, sin pensarlo más, se sentó frente a su computadora y comenzó a redactar un plan para la empresa. Javier sabía que el camino estaba lleno de peligros, pero había algo también ineludible, la necesidad de mostrarse al mundo, de asumir el rumbo de su vida por fin. Estaba dispuesto a perder la aceptación familiar para encontrar su verdad. Mientras escribía, se dio cuenta de que su lucha interna estaba apenas comenzando. Al día siguiente, un nuevo encuentro estaba programado con el doctor Ortega. Sería la oportunidad perfecta para exponer sus ideas. Sin pensarlo, decidió que dejaría a un lado sus temores y se abriría completamente. Pero la pregunta seguía persistiendo, ¿sería capaz de manejar la verdad de sus sueños frente a su madre y la comunidad? Esa incertidumbre lo abrumaba, y entre tanto, un nuevo desafío aguardaba en la puerta. Javier, ansiedad creció como una ola imparable cuando vio cómo fruncía el ceño, preparándose para desatar su verdad. No era solo un diálogo, era la confrontación que ambos temían. La mirada entre ellos prometía estruendo. Javier había comenzado a trazar su camino, pero ahora se sentía en el umbral de una tormenta emocional. El próximo paso en su viaje hacia la autodefinición estaba a punto de revelarse, enfrentando no solo sus temores, sino el inevitable choque con la esperanza de su madre. ¿Qué sucedería cuando la verdad de sus ambiciones se hiciera realidad? Javier contuvo la respiración, consciente de que la atmósfera se había vuelto cargada. La mirada de su madre reflejaba inquietud y desafiante, como si estuviera a punto de lanzarle una pregunta que podría cambiar el rumbo de la conversación. Su corazón latía con fuerza, cada golpe era un recordatorio de lo que estaba en juego. Era un momento decisivo que podría definir no solo su ambición profesional, sino su relación con la persona que más había influido en su vida. Sobre la empresa. ¿Qué hay que hablar?, preguntó su madre, con la voz tensa y controlada. Javier notó el entrecejo fruncido. Ese gesto, tan familiar, era una señal de que la discusión se tornaría espinosa. La mesa, diseñada para una cena acogedora, ahora se sentía como una sala de interrogatorios. Él tuvo que hacer un esfuerzo consciente para mantener la calma. He estado pensando en nuevas ideas para modernizarla, comenzó con cautela, eligiendo cuidadosamente cada palabra. Creo que debemos cambiar algunas cosas, innovar. Hay un mundo de oportunidades ahí fuera. Su madre lo observaba con atención, como si tratara de desentrañar sus intenciones ocultas. ¿Y crees que eso es lo que tu padre querría?, acusó con un tono que inmediatamente despertó en Javier una rabia contenida. Era el argumento que más le molestaba, aquellos recuerdos sepultados que su madre utilizaba como armas en las discusiones. Lo que mi padre querría, empezó, pero se detuvo. Lo que yo quiero no es deshonrar su memoria. Es honrar su legado a través del cambio. La claridad de la respuesta de Javier lo tomó por sorpresa. Había convertido su confusión en una declaración de propósito. La mirada de su madre se endureció, como si esa respuesta hubiera intensificado su desafío. ¿Y qué sabes tú sobre manejar una empresa, Javier? Toda la vida aquí dentro te ha preparado para hacer lo que somos, no para cambiarlo todo. Las palabras brotaron, impulsadas por una nueva convicción. Sí, pero aquí dentro me siento atrapado. He aprendido que ser líder significa escuchar, innovar y adaptarse. No puedo quedarme con las manos atadas solo porque tememos lo desconocido. El silencio que siguió fue abrumador.
Su madre parecía procesar sus palabras, luchando con sus propios temores. Javier sintió que su corazón se aceleraba, no solo por la tensión palpable, sino porque por primera vez se aferraba al poder de su voz. La confrontación no era solo con su madre, sino con su propia incapacidad de actuar. Finalmente, ella rompió el silencio. No es solo la empresa, Javier. Esto es sobre nuestras vidas, nuestro hogar. ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo por un sueño que puede no incluirme? Esa pregunta sencillamente lo atravesó, como una espada que atravesaba las defensas que había construido. Quiero que formes parte de este sueño. Pero necesito que me apoyes, contestó, y en esos momentos, Javier sintió que su vulnerabilidad comenzaba a convertirse en su mejor aliada. Había algo liberador en reconocer que quería que su madre fuera parte del cambio, que deseaba su aprobación y apoyo. Javier se sintió dividido, la necesidad de afirmarse como independiente se contrastaba con su añoranza por la aceptación. Cada palabra lanzada era una prueba del verdadero costo de sus ambiciones. La conversación se extendió entre pausas dolorosas y miradas que decían mucho más de lo que se podía verbalizar. En ese diálogo, Javier comprendió que era tan importante aceptar los deseos de su madre como defender los suyos. Aunque sentía como si una tormenta estuviese a punto de desatarse, esta batalla, por primera vez, lo llenaba de un renovado sentido de propósito. Al final, su madre, en un susurro casi imperceptible, dejó escapar un no sé, lo que resonó en Javier como un eco de desesperanza y, a la vez, una posibilidad. Sus corazones colisionaban en un juego de poder y deseo, pero también de amor y miedo. Quizás no sepas, pero estoy decidido a encontrar una forma de que todos ganemos, dijo, dejando caer un hilo de esperanza entre ellos. Esta confrontación era solo el principio, y mientras la conversación fluía, Javier sintió que estaba al borde de un descubrimiento crucial no solo sobre su futuro profesional, sino sobre su propia resiliencia. A medida que la noche avanzaba, un nuevo dilema se asomaba en el horizonte. ¿Sería capaz de integrar la voz de su madre sin sacrificar su propia identidad? ¿Podría transformar el vínculo familiar en una sinfonía en lugar de un choque de acuerdos? La incertidumbre lo apremiaba, mientras el hilo del diálogo se tensaba como una cuerda lista para romperse. Esa noche, las horas transcurrieron, y la batalla por su verdad apenas comenzaba a desvelarse. Ahora, más que nunca, Javier sabía que el poder de su voz podría convertirse en la clave para abrir caminos inesperados hacia el futuro, pero solo si lograba enfrentar la verdad más aterradora: el verdadero cambio comienza en uno mismo. La mañana siguiente fue un torrente de emociones para Javier. Al salir de la casa, el aire fresco le golpeó el rostro con una claridad que nunca antes había apreciado. Esa sensación de renovada intención lo impulsó a actuar. Apenas llegó a la oficina, se sentó en su escritorio, determinado a transformar las ideas que había discutido con su madre en un plan concreto. Durante semanas, Javier había estado trabajando en varios conceptos para modernizar la empresa. No solo quería implementar cambios, deseaba un enfoque más integral, uno que abarcara desde la cultura organizacional hasta las estrategias de marketing. Con esa visión clara en mente, empezó a trabajar de inmediato. Era hora de actuar. Pasaron horas en las que se sumergió en su investigación, analizando tendencias de la industria, buscando inspiraciones en empresas emergentes que habían logrado innovar con éxito. Aumentar la presencia en redes sociales, utilizar el comercio electrónico de manera efectiva y adoptar tecnologías que optimizaran la producción eran solo algunas ideas que comenzaban a tomar forma. Sin embargo, Javier sentía que aún le faltaban elementos importantes para llevar a cabo su visión. Necesitaba convencer a su equipo de que era posible el cambio. La resistencia al cambio era una de las mayores barreras a superar. Así que un día, en una reunión, Javier tomó la decisión de revelar sus planes. Con el corazón latiendo con fuerza y una mezcla de ansiedad y emoción, se puso de pie frente a sus compañeros. Presentó sus ideas con una pasión que sorprendió incluso a su propio reflejo en el vidrio de la sala. El camino que hemos seguido hasta ahora ha sido exitoso, pero no podemos quedarnos ahí. Hay que innovar, adaptarnos a lo que el mercado demanda y a lo que nuestros consumidores esperan. Les propongo formar un equipo para trabajar en estas vacaciones en nuevos proyectos, y quiero que cada uno de ustedes sea parte de este proceso creativo. Las primeras reacciones no fueron las que esperaba. Murmullos de incredulidad y expresiones de duda le llegaron desde el fondo del salón. ¿Y si fracasamos?, preguntó una voz del equipo. Javier se sintió como si una corriente fría atravesara la sala, pero no podía permitir que el miedo dominara su respuesta. Sí, existe la posibilidad de que algunas ideas no funcionen. Pero el verdadero fracaso radica en no intentar nada. Si no nos arriesgamos, nunca sabremos hasta dónde podemos llegar, respondió, notando cómo su voz se tornaba más firme con cada palabra. Aquella respuesta resonó, y a medida que su equipo comenzó a considerar su postura, Javier sintió que un cambio también empezaba a ocurrir dentro de él. Con el tiempo, la reunión viró hacia un intercambio de ideas.
Lo que comenzó como escepticismo se convirtió lentamente en entusiasmo. Javier comprendió entonces algo esencial: la colaboración era la clave. Su visión no era suficiente. Necesitaba integrar las voces, las preocupaciones y los talentos de su equipo. Las semanas siguieron su curso, y Javier dedicó más tiempo a fomentar un ambiente de apertura. Implementó sesiones creativas, alentó a sus compañeros a que compartieran sus ideas, incluso las más poco convencionales. Fue gratificante ver cómo la cultura de la empresa comenzaba a transformarse. Con cada pequeño avance, cada idea que se desechaba y cada éxito que se celebraba, Javier se sentía más conectado con el equipo y, a la vez, más seguro de su propio camino profesional. Sin embargo, a pesar de este progreso, Javier sentía que aún no había cerrado el círculo con su madre. Esa conversación seguía presente en su mente como un eco insistente y determinante. Necesitaba culminar la relación entre su deseo de cambio y su conexión familiar. Una tarde decidió visitarla nuevamente, sintiendo que debía compartir su progreso. Mientras conducía, sus pensamientos se llenaron de incertidumbres. Lo que había construido estaba tomando forma, pero a su vez, la necesidad de obtener su apoyo era más fuerte que nunca. ¿Sería este el momento esperado para exponer todo lo que había logrado en su viaje hacia la innovación? La expectativa lo llenaba de nervios, pero sabía que ya no podía postergar más la conversación. Al llegar, se dio cuenta de que la verdadera batalla no solo se libraba dentro de la empresa, sino que también lidiaba con su propia familia. La voz de su madre resonaba en él mientras se aventuraba a abrir la puerta. Estaría listo para enfrentar sus propios temores y la fragilidad de su relación sin comprometer sus sueños. La tensión en su pecho creció, anticipando la conversación que tenía delante. Con cada paso, el eco de su decisión resonaba: el verdadero cambio comienza en uno mismo. El sonido de la puerta al abrirse resonó en el espacio, y Javier se encontró mirando a su madre, cuya expresión de sorpresa pronto se transformó en una sonrisa cautelosa. Javier, hacía tiempo que no te veía por aquí, dijo, con un tono que mezclaba alegría y una pizca de reproche. Sentía ese mismo tira y afloja de emociones en su interior. Necesito hablar contigo, anunció él, tomando la iniciativa y sintiéndose capaz por primera vez de abrirse. Se sentaron en la pequeña mesa del comedor, y antes de que pudiera evitarlo, un torrente de palabras salió de su boca: sus dilemas, sus miedos, el proceso de cambio que estaba gestionando en la empresa, cómo había logrado conectar con su equipo y la forma en que todo esto lo había transformado como persona. La tensión de su madre se intensificó. Javier podía ver que estaba escuchando activamente, su mirada atenta lo alentaba a seguir hablando. Sin embargo, la expectativa de su respuesta lo inquietaba. Deseaba obtener validación, pero sabía que las palabras de su madre podrían ser un arma de doble filo. Es admirable todo lo que has logrado, Javier, dijo finalmente. Pero, ¿realmente estás listo para arriesgarlo todo por eso? Cuanto más alto vuelas, mayor puede ser la caída. Cada una de sus palabras se sentía como un recordatorio de las seguridades que Javier había lidiado desde su infancia. Lo sé, mamá, pero la vida sin riesgos no es vida. He aprendido que el verdadero crecimiento ocurre fuera de la zona de confort, replicó, recordando cada pequeña victoria que había alcanzado en los últimos meses. Él quería que ella entendiera que su ambición no implicaba rechazar lo establecido, sino reinventarlo. Sin embargo, tras esa liberadora discusión, Javier sintió el peso de una revelación. La tristeza en los ojos de su madre le indicaba que aún había un abismo que salvar. La conversación no terminó con la validación esperada, se adentró en terrenos más difíciles. Los recuerdos de las elecciones de su infancia, las expectativas familiares, la seguridad que tanto valoraba. ¿Cuánto de su trayectoria se había visto moldeada por esas creencias? El siguiente día, al llegar a la oficina, Javier se encontró reflexionando sobre su visión empresarial. La cultura de la empresa, que ahora incluía la creatividad y el intercambio de ideas, había creado un entorno propicio para el cambio. Sin embargo, sentía que él aún luchaba contra los vestigios de su propia inseguridad, específicamente en su relación con el legado familiar. Decidió entonces planear un taller sobre liderazgo moderno para su equipo, donde no solo se presentarían ideas, sino que se celebrarían las historias individuales de cada miembro. Quería que sus empleados hablaran de sus propias batallas y éxitos, creando así un vínculo más fuerte y auténtico entre ellos. La experiencia sería tanto un ejercicio de crecimiento profesional como personal. Una vez que lanzó la idea, Javier se sintió invadido por el mismo nerviosismo que lo había acompañado en la conversación con su madre. Como líder, había aprendido a establecer el ejemplo, pero en este momento, se sentía vulnerable. ¿Qué pasaría si algunos miembros del equipo no compartían sus experiencias o si se desataban conflictos antiguos? Mientras lideraba la planificación del taller, la duda lo asaltaba: ¿sería capaz de enfrentar sus propios miedos mientras ayudaba a otros a abordar los suyos? La idea de abrirse al diálogo honesto lo aterraba y emocionaba a partes iguales.
No podía evitar pensar si este paso desataría momentos incómodos, y aún así, el deseo de crecer y construir un ambiente más solidificado era más fuerte que el miedo. La semana del taller llegó, y Javier se sintió atrapado entre el deseo de impulsar esa conversación crucial y la ansiedad que le generaba su propia conexión familiar. En ese momento, estaba lista para compartir con su equipo sus propios desafíos, pero también se preguntaba, ¿realmente podía hacerlo con la genuinidad que requería? Frente a la multitud de colegas, reflexionó sobre su madre, sobre la conexión que había buscado y las verdades que aún debían liberarse. Fue entonces cuando un silencio envolvente se apoderó de la sala, y Javier se dio cuenta de que la respuesta estaba en el acto mismo de ser sincero. Hoy, empezó a decir, no solo presentaremos ideas. Hoy cada uno de nosotros tendrá la oportunidad de contar su historia, así como yo estoy a punto de compartir la mía. Con aquellas palabras, había dado el primer paso hacia un nuevo tipo de liderazgo, pero con ello también provocó el inevitable eco de su batalla interna, lograría abrirse sin quedar atrapado en el pasado. La tensión lo envolvió mientras escuchaba el murmullo crecer, anticipando la reacción de su equipo. Podía sentir cómo ese momento marcaba un punto de inflexión, tanto para él como para todos en la sala. Sería capaz de enfrentar la verdad sobre sí mismo y de construir un puente hacia conexiones más profundas. La incertidumbre lo acechaba, pero al mismo tiempo, el deseo de transformar la realidad lo motivaba. El eco de su propio anuncio resonó en la sala, y Javier sintió como la atmósfera se volvía tensa, casi palpable. Miradas curiosas y expectantes se centraron en él, y en ese instante, su corazón latía con fuerza. En su mente, una tormenta de pensamientos se desató, realmente podía compartir sus inseguridades. Sería suficiente para establecer la conexión que anhelaba con su equipo. Mientras se planteaba estas preguntas, observó a su alrededor. Cada cara reflejaba una historia, una carga personal. Lo entendió como una oportunidad para trascender la jerarquía de roles en la oficina. Pero, al mismo tiempo, la vulnerabilidad que requeriría esta apertura lo intimidaba. Cerró los ojos por un momento y respiró profundo. Era el momento de actuar, no de permanecer en la sombra de sus dudas. Sin pensarlo más, comenzó a hablar. El año pasado, me encontraba perdido. Atrapado en una rutina que no satisfacía mis ambiciones. Muchos de ustedes saben que he enfrentado la transformación de nuestra empresa. Sin embargo, lo que no saben es que cada decisión que tomé estuvo marcada por mis propios temores. Las palabras salieron de sus labios, arrastrando consigo la carga de un pasado que había decidido silenciar. La sala vibraba con su confesión. Se dio cuenta de que el silencio no era de incredulidad, sino de atención. Era como si cada miembro de su equipo estuviera buscando en sus propias historias un punto de conexión, y eso le daba fuerzas. Javier continuó, compartiendo fragmentos de su historia familiar, cómo sus orígenes lo habían condicionado a buscar la aprobación constante, y cómo ese anhelo había afectado su liderazgo. Hoy, dijo con voz firme, quiero que empecemos un nuevo capítulo. No solo en nuestra empresa, sino en nosotros mismos. Abrirse al cambio y a la autenticidad puede ser incómodo, pero es esencial para nuestro crecimiento. Les invito a que, en este espacio, cada uno de nosotros comparta su verdad. El primer silencio fue interrumpido por una voz en la multitud. Era María, el rostro iluminado por la confianza que Javier había deseado ver. Nunca he hablado de esto, pero estoy en un momento de transición también. Un cambio en mi carrera que me ha asustado y emocionado. Me gustaría compartirlo. Su declaración fue recibida por murmullos de apoyo, y los demás miembros comenzaron a sentir la seguridad del entorno. Con cada historia que se compartía, Javier entendía que había creado un refugio. El taller se transformó en un crisol de experiencias, ligado por el hilo común de la vulnerabilidad. Momentos de risa y de lágrimas se sucesionaban, mientras la conexión entre los miembros del equipo crecía. Sin embargo, entre el intercambio, Javier no pudo evitar que una sombra de inquietud cruzara su mente. Reflexionaba sobre la falta de apertura de algunos colegas, notando que algunos parecían reticentes a compartir. Se preguntaba si, a pesar de todos los esfuerzos, había un trasfondo de resistencia a afrontar la fragilidad humana. El evento cerró con una sensación de logro y dolor. Javier reveló que lo que habían presenciado era solo el inicio de un viaje mucho más profundo. Quería que esta clase de diálogo se convirtiera en rutina, no solo un taller ocasional. Pero, al mismo tiempo, sentía una presión creciente por mantener este ambiente de descubrimiento. Los rostros alegres contrastaban con su incertidumbre interna. Ahora, más que nunca, su deseo de dejar de lado el legado familiar y evitar la repetición de sus patrones le exigía ser más firme. ¿Sería suficiente esta transformación colectiva para contrarrestar sus temores profundamente arraigados? A medida que todos se dispersaban al finalizar, Javier se quedó solo en la sala, reflexionando sobre la jornada. Sabía que su propia batalla no había hecho más que comenzar. Pero justo cuando empezaba a planear su próximo paso, sintió el zumbido de su teléfono móvil.
Era un mensaje de su madre, y al abrirlo, se dio cuenta de que las palabras de ella habían comenzado a formar parte de la narrativa que estaba buscando. Te espero para hablar. Hay cosas que quiero que sepas. Y así, en la intersección de su jornada profesional y personal, Javier se encontró en un nuevo umbral. La conexión que había buscado no solo con su equipo, sino consigo mismo, estaba a punto de desafiarlo de una forma que nunca imaginó. ¿Lograría enfrentar las verdades que su madre tenía para él y que significarían en su camino hacia un liderazgo auténtico? En el silencio que ocupaba la sala vacía, el brillo de su teléfono seguía llamando su atención. Las palabras de su madre, directas y llenas de significado, parecían cargar el aire con una expectativa palpable. Javier sintió que su mente se dividía entre el impulso de analizar su mensaje y la necesidad de prepararse para un diálogo que podría llevarlo a espacios desconocidos. ¿Qué secretos ocultos de su pasado podrían salir a la luz en esa conversación? Su respiración se volvía más pesada ante la posibilidad de descubrir verdades que habían permanecido sepultadas. Durante el trayecto hacia casa, sus pensamientos fueron una mezcla de fragmentos de voz interior, preguntas y recuerdos. A medida que avanzaba, su mente trabajaba en el propósito de su liderazgo. Era fundamental ser vulnerable para liderar. Cada paso lo acercaba más no solo a su hogar físico, sino también a su propia historia. Las emociones burbujeaban a la superficie mientras intentaba acomodar la confusión que lo rodeaba, cuestionando la autenticidad de su viaje. Al abrir la puerta, su madre ya lo esperaba en la sala de estar. La luz cálida iluminaba su rostro, y Javier pudo ver, incluso antes de que hablasen, que había un peso emocional en el aire. Las primeras palabras se les hicieron un desafío. Hola, hijo, dijo ella, buscando conectar. Necesitamos hablar de lo que ha estado pasando en tu vida últimamente. Apenas podía mantener la mirada en ella. Javier encontró en su voz un eco de sus miedos, la misma voz que había alimentado sus inseguridades desde niño. Lo que he estado haciendo en mi trabajo es un intento de ser mejor, respondió, casi como si necesitara convencer no solo a su madre, sino también a sí mismo. Ser mejor no significa ocultar quiénes somos, replicó su madre con calma. Siempre estabas buscando aprobación, pero este viaje que has comenzado podría ser liberado. En ese instante, Javier sintió el peso de su historia familiar, la preocupación por lo que se esperaba de él. ¿Acaso había estado escondiendo demasiado de sí mismo para sobrevivir en un mundo que valoraba la imagen más que la autenticidad? La conversación continuó y las revelaciones fueron profundas. Su madre compartió fragmentos de su propia vida, momentos de miedo y tristeza que había vivido, y cómo cada decisión que tomaron como familia había terminado afectando a Javier. La verdad es que los mismos temores que él luchaba por sobrellevar eran parte de su legado, un hilo que unía su vida con la de ella. Una pregunta surgió en el aire, cargada de una urgencia por resolver. ¿Qué pasaría si decidieras dejar esos miedos atrás, Javier? ¿Te atreverías a ser honesto contigo mismo y con tu equipo en el trabajo? La inquietud de su madre se transmitía en su tono, como si la respuesta condujera a un nuevo amanecer. Javier sintió que la calidez de aquel diálogo desafiaba su voluntad. Romper la cadena de un legado construido sobre miedos, expectativas y la búsqueda de aprobación era una tarea monumental, pero necesaria. Sin embargo, el pensamiento de enfrentar a su equipo en una realidad tan cruda le producía escalofríos. ¿Podría realmente dar este paso sin desmoronarse? Mientras acababa la conversación y su madre se retiraba, Javier sabía que había mucho más en juego. El deseo de seguir con su proceso de transformación personal había despertado una verdad seria sobre el liderazgo. Si quería inspirar un cambio genuino en su equipo, debía comenzar por ser auténtico, y eso significaba confrontar su pasado con valentía. Antes de que los ecos de su charla se desvanecieran, un obstáculo apareció en su mente. Y si al abrirse, lo que encontraba en su interior no era lo que quería mostrar al mundo. La inseguridad brotaba nuevamente. Sin embargo, un nuevo pensamiento lo invadió: las verdades más auténticas a menudo son las más temidas. Con esta idea fija en su mente, Javier supo que debía prepararse para enfrentarse no solo a su equipo, sino también a la imagen que había mantenido durante tanto tiempo. Era una batalla. Una que prometía ser cruda, intensa, y tal vez liberadora. Así, su viaje hacia un nuevo liderazgo auténtico no solo se trataba de él mismo, sino de trascender completamente su historia familiar. Mientras miraba por la ventana, la noche fue tomando un tono oscuro. Había una advertencia en su corazón. Realmente estaba listo para enfrentar lo desconocido que lo aguardaba. Con cada minuto que pasaba, se acercaba más al momento de la verdad. En el fondo de su habitación, Javier, oscuridad que se cernía sobre él parecía más densa que antes. Consciente de que enfrentarse a su equipo era un riesgo de enormes proporciones, comenzó a elaborar un plan mental. Sabía que el desafío no solo consistía en pronunciar las palabras correctas, sino en conectar con su propia vulnerabilidad de una manera que nunca había hecho. Pasó varias horas preparando su intervención. Ideas revoloteaban en su mente,
intercaladas con recuerdos de venganza y éxito, pero la incertidumbre siempre regresaba. ¿Sería suficiente compartir su viaje personal para provocar un cambio real? ¿Sus compañeros estarían dispuestos a aceptar su apertura o lo verían como una debilidad? Cada momento de reflexión lo acercaba a la conclusión de que la respuesta a estas preguntas dependía de su capacidad para ser auténtico. Aquella noche, no encontró descanso. Al dar vueltas en la cama, Javier se sentía atrapado entre dos versiones de sí mismo, el líder que todos esperaban y el hombre que realmente era. Algo en su interior le insistía en que salir de su propia sombra resultaría liberador, no solo para él, sino también para su equipo. Se dio cuenta de que su experiencia podría resonar con los demás. Las luchas personales, en su esencia, poseían un poder unificador que podía transformar una atmósfera de competencia en una de colaboración. Decidió hacer una lista de las lecciones aprendidas a lo largo de su viaje, fragmentos de su vida que lo habían moldeado. Con cada punto, sintió que se deshacía de parte del miedo que lo había perseguido. Había sido un buen trabajador, pero nunca había sido un buen comunicador de su lucha interna. Esa reflexión lo llevó a descubrir su capacidad de empatizar con los demás. La vulnerabilidad, esa habilidad tan temida, podía ser su mayor fortaleza. ¿Por qué no tomar las riendas y demostrar que la fragilidad y la fuerza pueden coexistir? Con el amanecer, su mente estaba clara, y una chispa de determinación brilló dentro de él. Javier repasó su discurso en el espejo, notando cómo la resolución comenzaba a reemplazar sus inseguridades. Estaba a punto de presentar una versión de sí mismo que jamás había compartido, y esa idea lo aterraba y emocionaba al mismo tiempo. La oportunidad de formar un liderazgo más humano era una apuesta por el futuro de su equipo y su propio crecimiento personal. La hora de la reunión se acercaba, y un aire de nerviosismo lo envolvía. En su camino hacia la oficina, Javier pensó en lo que podría suceder. Mientras cruzaba la puerta del edificio, su corazón latía con fuerza. Era el momento decisivo de su viaje. Pero, a pesar de sus preparativos, el último obstáculo emergió en su mente: ¿realmente importaría lo que tenía que decir? ¿Podía su historia cambiar la forma en que su equipo trabajaba juntos? Y sí, al final, las personas ante él no encajaban en su visión de cambio. Con cada paso, la urgencia aumentaba, no solo por el encuentro en sí, sino por la necesidad de descubrir su propio valor para cambiar el ambiente que lo rodeaba. Sabía que lo que estaba a punto de hacer no solo afectaría a sus colegas, sino que configuraría su identidad personal de una forma que jamás había imaginado. Llegó al salón de reuniones con una mezcla de ansiedad y expectativa ardiendo en su pecho. ¿Es ahora o nunca?, pensó, mientras los rostros conocidos le observaban con curiosidad. Pero antes de abrir su boca, un nuevo pensamiento lo atravesó: ¿qué pasaría si, al final, el verdadero cambio comienza con dejar atrás los miedos que han gobernado mi vida? El silencio en la sala le indicó que había llegado el momento de liberarse de la carga del pasado, pero el ruido interno de su mente lo llevó a cuestionar si era realmente capaz de dar ese paso finalmente. En ese instante de quiebre, sintió que estaba a punto de inaugurar una nueva era para sí mismo y para su equipo. A medida que sus labios se entreabrían, la urgencia crecía. Todo dependería de su elección: abrirse o cerrar la puerta en su propia cara. Comencemos, dijo finalmente, sintiendo que el viaje apenas comenzaba. La pregunta resonaba a través de su mente: ¿estaba preparado para desatar el verdadero potencial que habitaba en él? Javier se encontró de pie frente a su equipo, un mar de miradas curiosas y expectantes ancladas en él. El latido acelerado de su corazón representaba una mezcla de nervios y determinación. Sabía que el momento había llegado. Esta no era solo una reunión, era el punto de inflexión en su vida. Había pasado meses construyendo un puente entre sus miedos y aspiraciones, y ahora sería el instante de atravesarlo. Hoy no estoy aquí solo para hablar de negocios, comenzó, respirando hondo. Estoy aquí para hablar de mí, de nosotros y de lo que significa realmente ser un equipo. Las palabras fluyeron con una sinceridad que sorprendió incluso a Javier. He vivido atrapado en las expectativas de otros, luchando contra mis propios miedos. He buscado aprobación donde, en realidad, solo necesitaba validarme a mí mismo. Con cada frase, cada gesto, Javier sintió que se liberaba de las cadenas invisibles que lo habían mantenido subordinado. Notó cómo en la sala se generó un silencio profundo. Lo que había comenzado como un simple discurso se transformaba en una auténtica conexión. Compartió su historia, sus inquietudes y el reciente descubrimiento de la fuerza que había cultivado al abrazar su vulnerabilidad. A medida que sus colegas escuchaban, podía ver sus reacciones. Algunos con expresiones de empatía, otros con miradas de sorpresa, todos, sin embargo, resonaban con su lucha. Entiendo que mis decisiones pueden llevar a confusión o incluso miedo, pero lo que quiero es que juntos podamos encontrar el verdadero significado de lo que hacemos aquí. La sinceridad de Javier se materializaba en la forma en que hablaba. Era momento de romper el molde de la cultura corporativa rígida y de abrazar un enfoque más humano, uno donde sus individualidades enriquecieran al equipo.
Un miembro del equipo, Marco, levantó la mano. Creo que todos hemos sentido esas mismas expectativas. La presión de lo que se espera de nosotros es abrumadora a menudo. Sus palabras resonaron, y Javier sintió que otros comenzaban a compartir sus propias historias. Se creaba un espacio de autenticidad, donde la vulnerabilidad se convertiría en el nuevo lema. A medida que la reunión avanzaba, la interacción se volvió más fluida. Javier facilitó un diálogo abierto en el que todos podían expresar sus pensamientos y experiencias. Challengó a cada participante a compartir un miedo personal, un obstáculo que los había limitado en su trabajo. El intercambio resultó enriquecedor y liberador, pues cada voz resonaba con la confirmación de que no estaban solos en sus luchas. Javier, al escuchar sus historias, comprendía que la transformación no solo recaía sobre sus hombros, sino sobre la comunidad que había empezado a construir. El nivel de conexión escaló, y cuando finalmente llegó el momento de cerrar la reunión, Javier sintió que la atmósfera había cambiado drásticamente. Lo que había comenzado como una autoimplicación en la búsqueda de su identidad, había evolucionado a una necesidad colectiva de liberación y crecimiento. Estamos en esto juntos, concluyó, con el corazón ligero. El verdadero liderazgo se basa en reconocer nuestras debilidades y abrazar nuestras fuerzas como un equipo. Al terminar, hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Se sintió transformado y confiado al ver cómo su vulnerabilidad había incentivado a otros a ser auténticos. Era un nuevo tipo de conexión que cultivaría la cohesión y la confianza en el equipo. Todos levantaron la vista, una nueva luz brillaba en sus rostros, y cada uno pudo ver su propia verdad reflejada en el valor de Javier. Al regresar a casa esa noche, la carga que tantas veces había sentido parecía haber desaparecido. Había enfrentado sus propios demonios y al hacerlo, había abierto un canal de comunicación sincero y poderoso con su equipo. Reflexionó sobre el hecho de que no estaba solo en sus temores, y el alivio de compartirlo lo llenó de una energía renovadora. Cuando entró en su casa, su madre lo esperaba. Por primera vez, no había miedo en su pecho, entendía que había tomado un paso hacia la autenticidad. Hoy fue un día grande, le dijo a su madre, su voz llena de emoción. Algo en su conexión había cambiado, un nuevo entendimiento silencioso estaba en el aire. Lo sé, hijo. Te veo diferente, respondió su madre, con una mirada de respeto y, quizás, admiración. Ambos estaban en un nuevo terreno, uno donde la aceptación mutua podía florecer, lleno de conversaciones más abiertas y honestas. La vulnerabilidad de Javier ahora también le proporcionaba a su madre la oportunidad de abrirse, de compartir su propia historia y dejar atrás el miedo que ambas partes habían arrastrado. Javier sonrió. Había logrado más que un diálogo en un salón de reuniones, había erradicado barreras y comenzaba a construir puentes para el futuro, tanto en el trabajo como en su vida personal. Sintió la necesidad imperiosa de seguir expresando sus aspiraciones y brindar apoyo a otros en su equipo para que también pudieran crecer. El cambio comienza en uno mismo, pensó, confiado en que este también sería el inicio de un nuevo capítulo para su relación con su madre. La realidad era clara, la transformación personal impulsaba un cambio constante, la verdadera fortaleza se forjaba al abrazar la vulnerabilidad. Javier había tomado la decisión de convertirse en un líder auténtico, y al hacerlo, no solo había conquistado sus propios temores, sino que también inspiraría a otros a hacer lo mismo. Así, finalmente, la esencia de su viaje había encontrado su sentido pleno. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, su apoyo hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, queremos saber de ustedes. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Hagamos de este camino de superación y autenticidad un viaje compartido.